Dios. Señor, bendiga la iglesia, amén. Sean bendecidos. ¿Se acuerdan el tema que estuvimos compartiendo, hermanos, la semana pasada? ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Las obras de la carne. Fue un tema que, gloria a Dios, ya se va a aclarar y vamos a ir tomando color. Ahí, Felipe, muchas gracias. Las obras de la carne. Compartimos el tema, ¿cierto? O frutos del Espíritu. Y vamos a recordar un poco, hermanos, el tema de la semana pasada, porque nos quedamos en las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Las mencionamos y nos dimos cuenta cuán carnales somos y cuán espirituales nos creemos, ¿cierto? Cuán muchas veces caminamos erguidos, ¿cierto? Con auras espirituales, pero en realidad nuestras obras son manifiestas y la Escritura nos señala que por sus frutos los conoceréis. Por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que decimos, realmente queda o sale a luz lo que realmente nosotros somos. Amén. Y estuvimos compartiendo, ¿cierto?, sobre la manifestación del nuevo hombre. La Escritura nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué conoceremos por sus frutos, cierto? Indudablemente conoceremos por sus frutos al nuevo hombre y a la nueva mujer conforme la hechura de Dios. Esto significa, cierto, que lo que el hombre haga y realice en su vida dará manifiesto si vive en el nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios, o si realmente no ha sido transformado todavía en un nuevo hombre o en una nueva mujer y todavía vive bajo la esclavitud del viejo hombre y de la vieja mujer, conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones, conforme a sus deleites, conforme a las obras, ¿cierto?, que realiza el mundo. También hablamos y mencionamos, ¿cierto?, lo que nos decía el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Esto es un repaso de lo que compartimos el jueves pasado, ¿cierto? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, ¿cierto? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Amén. Vale decir que la espiritualidad y la carnalidad viven en una lucha constante. Amén. Hablamos también de que el hombre de Dios y la mujer de Dios es frío o caliente, ¿cierto? Si es tibio, la Escritura dice que le vomitará de su boca, de su presencia. Amén. Nos ha llamado Dios a santificación. Mencionamos que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios busca, ¿cierto? Y mencionamos que no era el propósito de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Porque hay distintos propósitos en la vida del hombre. Dios nos ha creado con un propósito, para que nosotros realicemos algo en esta tierra, ¿cierto? Como estamos de paso, no lleguemos y pasemos, sino que hagamos una función. Pero la voluntad, ¿cierto?, lo que Dios quiere en realidad como primera instancia es que nosotros nos santifiquemos. Y la santificación consta de apartarse de aquellas cosas, ¿cierto?, que nos contaminan. Nos apartamos, nos santificamos, nos guardamos para Dios, para que nuestros frutos sean frutos buenos, para que nuestros frutos sean frutos codiciables. Usted sabe que un árbol bueno, ¿cierto?, dará buenos frutos. Y al dar buenos frutos significa que codiciarán esos frutos. Es más, envidiarán ese árbol, ¿cierto? Pasarán y dirán, qué árbol tan hermoso, cómo me gustaría tener ese árbol en mi casa y comer de esos frutos, tomar de esos frutos, ¿cierto? Y cuando el árbol tiene buenos frutos, también pueden alimentarse otros. Y es lo que Dios demanda de nosotros. Cuando nosotros, ¿cierto?, damos lugar al Espíritu y nos santificamos para Dios, nosotros provocamos que nuestra vida, ¿cierto?, vaya produciendo frutos buenos. Y esos frutos van a servir para alimentar a aquellos que están hambrientos,
¿cierto? Espiritualmente hablando, aquellos que están sedientos, espiritualmente hablando, y podamos calmar y saciar la sed que hay en su interior. Pero estos frutos, cuando son malos, cuando la vida, ¿cierto?, del hombre de Dios o de la mujer de Dios es una vida carnal, este árbol no dará buenos frutos, ¿cierto?, sino que dará malos frutos. Y puede que al compartir los frutos que tenga, los cuales van a ser malos, contamine y perjudique a aquellos hambrientos y sedientos. Por eso les mencionaba en el culto, ¿cierto?, pasado, en el estudio pasado, de que tenemos que tener mucho cuidado de quién recibimos consejería, quién muchas veces nos instruye o quién quiere tomarnos para disipularnos, ¿cierto?, si no hay frutos verdaderos en su vida. Y me refiero a frutos verdaderos, a frutos buenos, porque puede que tenga en su vida ciertos frutos, pero los frutos sean malos, y nosotros comamos de esos frutos y participemos de esos frutos, pero esos frutos tarde o temprano terminarán dañando nuestras vidas y terminarán, ¿cierto?, enfermándonos, y no nos daremos cuenta porque ya no tenemos ganas de orar, porque no tenemos ganas de ir a la iglesia, porque no tenemos ganas, ¿cierto?, de adorar al Señor, de ayunar, y porque vendrá confusión a nuestras vidas. Acuérdense que Dios, hermanos y hermanas, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de verdad, de pureza y de limpieza. Cuando ustedes dejen confundido en algún tema, en alguna área de la Escritura, sepa que eso no es de Dios, porque Dios no ha venido a confundir, ¿cierto? Es más, Dios dice, no contiendan, dice la Escritura, en doctrina, no contiendan por la palabra, porque la palabra de Dios no ha sido para contender, ha sido para edificar. Y cuando alguien viene, ¿cierto?, y nos enseña con frutos malos, no con frutos buenos, y nos perturba, ¿cierto?, y nos desorienta, entonces nos damos cuenta que lo que está haciendo no es una obra de Dios, sino que es una obra del enemigo, y eso lo tenemos que rechazar. Entonces dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5, versículo 16. Debemos de saber qué es el nuevo hombre y qué es el viejo hombre. El nuevo hombre está compuesto por un carácter espiritual. No quiere decir esto, ¿cierto?, que el nuevo hombre no le dé importancia a las cosas materiales. Dios nos ha enseñado a vivir en un equilibrio. Nos ha enseñado a vivir, ¿cierto?, en un área, no andamos volando, no andamos, ¿cierto?, con una aureola, no somos de los que no comemos porque nos alimentamos, ¿cierto?, con la lectura bíblica a diario. Tenemos necesidades corporales, carnales y todo lo que usted quiera saber. Pero la preponderancia, ¿cierto?, o lo que Dios nos invita a vivir en el Espíritu para que las decisiones que tomemos en la carne sean decisiones correctas, conforme a la voluntad de Dios, porque tendremos que tomar decisiones carnales. No es ninguna decisión espiritual, ¿cierto?, conseguir una polola, conseguir un pololo, conseguir una esposa, conseguir un esposo. No son decisiones espirituales, son decisiones carnales. Pero para tomar buenas decisiones, escuche bien, carnales, ¿cierto?, tenemos que llevar una buena vida espiritual. De lo contrario, ¿cierto?, si no tenemos una vida espiritual buena, si no estamos en el Espíritu, las decisiones que tomemos en la carne como seres humanos serán decisiones que harán menguar al Espíritu,